En el laboratorio acerca de los diodos LED, el cálculo de la resistencia adecuada es esencial para asegurar que el LED funcione correctamente sin dañarse. Pues como sabemos, los LED son dispositivos que emiten luz cuando una corriente eléctrica los atraviesa, pero esta requiere de una resistencia en serie para limitar la corriente y evitar que se sobrecargue. Para esta práctica utilizamos una fuente de voltaje la cual trabajamos con 12 voltios. A su vez, un diodo LED de color amarillo, en donde su voltaje directo es típicamente de 2 a 2.4 voltios, pero en nuestro caso al medirlo nos dio 2.2. También utilizamos una resistencia que estaba conectada en serie, la cual, haciendo los cálculos, debíamos usar una de 480, pero la comercial más cercana es de 470 ohmios. Más sin embargo, teóricamente, según los colores de la resistencia, debía tener un valor de 470, pero al medirla con el multímetro da como valor de 460 ohmios. La mayoría de los LEDs están diseñados para operar con una corriente entre 10 mA y 30 mA, pero en este caso utilizamos 20 mA. De los resultados experimentales y teóricos tenemos las siguientes mediciones. Por el lado experimental tenemos una resistencia de 460 ohmios, una corriente de 17.94 miliamperios, voltaje de salida 12 voltios y voltaje de umbral del diodo LED 2.4 voltios, que es el umbral de un diodo LED amarillo. Por el lado teórico utilizamos la fórmula de resistencia y de corriente de un diodo LED, pero cambiamos la resistencia a 470 ohmios, que es la resistencia comercial más cercana a la que necesitamos. Al reemplazar los valores en la fórmula obtenemos 9.6 sobre 470 ohmios, nos da un valor de 0.02042 amperios. Hacemos la conversión a miliamperios y nos da un total de 20.42 miliamperios, el cual se asemeja mucho a el valor experimental que se midió en el laboratorio, que es de 17.94 miliamperios. Ok, ahora en la parte de la diferencia en la resistencia, tenemos que en un circuito la diferencia en la resistencia puede deberse a diversos factores, como son, por ejemplo, la tolerancia de los componentes, el ruido eléctrico e interferencias que puedan presentarse en los mismos componentes o en las placas, por ejemplo, y tenemos contactos y conexiones imperfectas. Pero en este caso, en esta práctica, la diferencia presente en la resistencia se debió a la tolerancia a los componentes, ya que primeramente en el valor teórico se planteó una práctica con una resistencia de 480 ohmios, pero en el valor experimental se obtuvo una resistencia de 360 ohmios. Esto puede verse a que en los componentes se puede presentar una diferencia como un margen de error, en este caso la resistencia, que puede variar en su valor nominal. Bueno, la diferencia de la corriente, el valor experimental de la corriente, 17,94 miliamperios, también es menor que el valor teórico, que es igual a 20,42. La corriente depende de la resistencia, por lo que una resistencia más alta en el cálculo teórico genera una corriente mayor, mientras que una resistencia más baja en el experimento puede generar una corriente menor. Tercer factor, que es la caída de voltaje. En el cálculo teórico se utiliza una fuente de voltaje de 12 voltios y en el cálculo se observa una caída de voltaje de 2.4 a través de un componente. Esto genera una diferencia en los resultados al usar las diferentes resistencias. Como resumen, podríamos decir que la diferencia entre los resultados teóricos y experimentales pueden deberse a factores como la tolerancia de los componentes reales o posibles variaciones al momento de tomar nuestras mediciones.